Pero una buena noticia, y siempre es un placer enorme poder charlar con el doctor Hugo Solís González, que es uno de los responsables desde el Hospital Escuela de Agudos Ramón Maderega del área de neurología, porque bueno, se está empezando a implementar, a aplicar una nueva técnica de reperfusión en pacientes con accidentes cerebrovasculares, un tema en el que Hugo viene trabajando hace mucho. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola Miguel, buen día, un saludo grande a la audiencia, muchas gracias por la comunicación. No sé si se me escucha bien o si es necesario que salga afuera. No, creo que se escucha bien. Tenemos buena calidad de audio, Hugo. Bueno, sabemos de tu preocupación permanente desde hace muchísimos años con este tema, el tema del paciente isquémico, del ACV isquémico, y bueno, me gustaría que comencemos nuevamente, lo has hecho varias veces, pero que nos expliques los diferentes tipos de accidentes de este tipo de cerebrovasculares que hay, ¿no? Y por qué, en este caso, hablamos del isquémico, la diferencia con otros, para que entendamos un poco desde el contexto qué significa la aplicación de esta nueva técnica. Exactamente, Miguel. Mira, a grandes rasgos hay dos grandes tipos de accidentes cerebrovasculares, los isquémicos y los hemorrágicos. Por una amplia gama, prácticamente el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Es decir, hay un vaso que se tapa por un trombo y eso impide la circulación sanguínea, la irrigación de sangre que necesita el cerebro en un determinado sector, y eso es lo que va a provocar el accidente cerebrovascular isquémico. En el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que sucede es que el vaso directamente se rompe, en general, la gran mayoría de las veces, por presión muy alta, ¿no? No aguanta, se rompe y el cerebro se llena de sangre. Esas serían las dos grandes diferencias, el isquémico y el hemorrágico, ¿no? Amplia mayoría en la estadística, el accidente cerebrovascular isquémico. Bien, y aquí estamos hablando de una cuestión de la que vos también has hecho referencia en este programa y en otros muy frecuentemente, que es la urgencia de la atención, la necesidad de llegar lo más rápido posible al paciente que está sufriendo, está pasando por este trance. ¿Qué le incorpora esta técnica que ustedes están empezando a implementar? Bueno, en primer lugar, el accidente cerebrovascular isquémico es una enfermedad tiempo dependiente. O sea que, como ninguna otra, la velocidad acá es sumamente importante. Para que nosotros podamos actuar y podamos intentar destapar el vaso, nosotros tenemos 4 horas y media de tiempo, de margen de tiempo, para poder destapar ese vaso que está obstruido, que está tapado. Para ello usamos una sustancia que se pasa por vía endovenosa. En 1 hora se termina de pasar esta sustancia, se hace un cálculo de peso del paciente y se hace, por supuesto, una tomografía del cerebro. A veces, aparte de la tomografía, hacemos también una resonancia y tomamos la decisión de pasar esta sustancia, o en algunas circunstancias no. Pero necesitamos ese margen de tiempo. Cuanto más nos alejamos o más cerca estamos a las 4 horas y media, menos posibilidades de éxito tenemos. Cuanto más rápido detectamos, más posibilidades de éxito tenemos. Y eso lo hemos observado. La verdad, hemos tenido resultados muy halagüeños, muy positivos, y nos deja muy contentos. La verdad que pacientes que hemos tenido en estado hemipléjico, sin poder mover un hemicuerpo, o con severo compromiso a un hemicuerpo, se han ido con una recuperación del 100%. Uh-huh. La aplicación de esta técnica, Hugo, requiere también de formación de recursos humanos, de equipamiento. Es una técnica muy reciente. Bueno, vale la pena recordar que esta droga se está usando en Estados Unidos desde 1996. En Argentina, en algunos lugares especiales, en Buenos Aires se empezó a usar en el 2000, 2001, y después se fue paulatinamente empezando a utilizar en otros centros. Nosotros hemos podido empezar a usarla recién este año y la verdad que los resultados son impresionantes. Y aparte significa un cambio copernicano en la manera de manejar un paciente con ACV isquémico, de tener que ver qué secuela tiene el paciente, cómo rehabilita al paciente, a tratar de directamente
lisar o destruir el trombo y que el paciente se recupere de absolutamente del accidente cerebrovascular, lo cual no significa que después uno no siga los estudios de por qué esa persona tuvo una ACV, tuvo porque es hipertenso, tuvo porque tiene una arritmia en el corazón o porque tiene un trastorno en la sangre. Eso por supuesto que también hay que estudiarlo y hay que ir a fondo con eso. Pero sobre todo, y muy importante, cambia de una posición mucho más pasiva del médico. Cuando venía el paciente con el ACV, bueno, le controlamos la presión, que no coma nada, a una posición, no, tenemos que tomar conducta, cuánto tiempo pasó el ACV, cuántos minutos pasaron desde que empezaron los síntomas, qué hacemos, pasamos o no pasamos la sustancia. Es totalmente distinta la posición, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto para el paciente también, ¿no? Por último, Hugo, alguna vez charlamos contigo sobre la importancia de contar con una unidad especial para tratar este tipo de casos, dado la alta frecuencia de aparición, ¿no? Hemos visto estudios que ha hecho gente de la propia universidad, incluso con pacientes de menor edad, la enorme cantidad de aparición de enfermedades de tipo metabólico que hay. Entonces uno tiende a pensar que este tipo de situaciones se da con bastante frecuencia. Es alta. La verdad, Miguel, que el accidente cerebrovascular, tanto el isquémico como el hemorrágico, tiene una altísima prevalencia, y estamos por el momento trabajando en forma con mucha cooperación entre los distintos actores del sistema de salud, la guardia, el sistema de traslado, la terapia, clínica médica, neurología, cardiología. Si bien no hay una unidad de stroke, pero hay un trabajo de mucha cooperación entre los distintos actores que tienen que intervenir en la toma de decisión de un accidente cerebrovascular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es importante, eso me parece muy importante. Y como siempre, la recomendación a cualquiera que esté escuchando, a los oyentes, de ante la duda de si puede ser o no un accidente cerebrovascular, consultar, ir a la guardia, que es el lugar en donde tiene la posibilidad de pedir la tomografía, de pedir la resonancia. Un paciente que nota que de golpe no tiene equilibrio o que de golpe no está pudiendo ver en un sector, no está viendo bien a la derecha o a la izquierda, y que eso no sucedía y sucedió de forma súbita, o que no puede hablar bien de golpe, y eso es algo nuevo y le cuesta levantar el brazo, sea el brazo derecho o sea el brazo izquierdo, y si se acompaña de una debilidad en todo el hemicuerpo, hay que consultar, hay que ir rapidísimo a la guardia. En este caso, nuestras recomendaciones a la guardia del Hospital Madariaga, porque es el lugar en Posadas donde estamos utilizando esta droga, donde se están haciendo tratamiento de reperfusión. Por supuesto, en El Dorado también, ellos están trabajando denodadamente también con esta misma técnica, y vale la pena recordarlo también. Perfecto, entonces esta recomendación. Hugo, bueno, no te quitamos más tiempo, sabemos que estás siempre muy, muy ocupado, pero en otro momento vamos a ver si podemos charlar un poco más de la cuestión preventiva, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos pase, no llegar al umbral de ser pacientes con un probable pronóstico de accidente cerebrovascular, ¿no? Me parece muy bien, y cuando quieras, Miguel, con muchísimo gusto. Un abrazo enorme. Un abrazo y muchas gracias, un saludo grande a toda la audiencia. Charlábamos con el responsable del Servicio de Neurología Clínica del Hospital Escuela, el doctor Hugo Solís González, a propósito de la utilización en el hospital de esta droga, de este medicamento que permite disolver los trombos, es decir, estas como pelotitas que se forman en el sistema vascular, sea un vaso, una arteria, que impide la circulación de la sangre, generando problemas enormes, sobre todo cuando estamos hablando del cerebro, ¿no? Y se genera este tipo de ACV que se lo conoce con el nombre de isquémico, es decir, cuando no se produce una ruptura, pero sí una obstrucción del sistema circulatorio. Para este tipo de problemas está esta técnica que está empezando a usarse en el hospital, que se llama técnica de reperfusión, que es el pasaje durante 1 hora de esta droga que permite disolver el trombo y recuperar la situación del paciente, que es lo más impresionante, ¿no?
Todo aquel que ha tenido un familiar o ha pasado por esta situación sabe lo difícil que es recuperarse de las secuelas que deja el accidente cerebrovascular, ¿no? Problemas en el movimiento, problemas en el habla, problemas a veces hasta en la memoria, en la visión, en fin, todo eso es un combo que puede revertirse si se hacen las cosas rápido. Decía el doctor Hugo Solís González, esto es muy importante. Hay un umbral de 4 horas y media entre que aparece el primer síntoma, y él lo mencionaba, problemas para levantar uno de los brazos, el derecho o el izquierdo, debilidad en todo un hemisferio del cuerpo, el derecho o el izquierdo, problemas en la visión, uno quiere mirar para el costado y no puede, que todos estos son síntomas que están indicando que ahí hay un accidente que está en curso, urgente a emergencia del Hospital Madariaga, que cuenta con la posibilidad de implementar esta técnica, ¿no? Que en el caso de encontrarse con el diagnóstico ya certero, bueno, al aplicar revierte los síntomas. Y esto es clave. Charlábamos con el doctor Hugo Solís González, entonces